Una bendición el poder compartir una vez más en este día con todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por el tiempo que nos regala y pedimos obviamente que el Señor nos dé luz y sabiduría para que el día de hoy podamos recibir todo aquello que Él tenga para nuestro corazón, para enriquecer y alimentar nuestro espíritu. Vamos a hacer una oración allí donde estamos y vamos a arrancar. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, una vez más por este tiempo que nos regalas. Gracias por cada persona en este lugar. Tú nos unes, Señor, por tu espíritu. Tu vida es lo importante. Realmente el Internet no nos une, Señor, en términos físicos, pero en términos espirituales es tu vida la que nos mantiene unidos. Nosotros somos miembros de tu cuerpo, Señor, cada uno, y queremos encontrar, Padre de la Gloria, el espacio que nos corresponde en esa parte como miembros de tu cuerpo. Queremos, como miembros de Él, ser de servicio a todos los demás miembros, a todos los demás hermanos, y ciertamente pedir, Espíritu de Gloria, que la vida que está en cada uno de nosotros, que es tu vida, sea nuestra propia experiencia y en esa vida podamos encontrar el propósito, la razón por la cual tú nos has creado. Gracias, Señor, porque en tu corazón siempre estuvo el hacernos a tu imagen y a tu semejanza, y ahora lo has conseguido por medio de la obra redentora de Cristo a nuestro favor. Aun cuando, Señor, tú nos hiciste nacer de nuevo, hoy podemos en esa nueva criatura, en esa nueva persona, en ese nuevo ADN espiritual que tenemos de parte de ti, ver el cumplimiento de tu propósito, y es que seamos hechos a tu imagen y semejanza, porque ahora tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana, que tu Espíritu nos dé luz y sabiduría para que podamos recibir tus profundidades. En el nombre de Cristo te damos gracias, Padre. Amén y amén. Hemos estado, ¿verdad?, en las 2 últimas semanas o 3 últimas semanas viendo sobre esta naturaleza divina que efectivamente hoy es nuestra, tanto suya y mía, y estamos arrancando efectivamente en aquellas charlas que tienen que ver con Mateo, en donde el Señor Jesucristo arranca en un área muy importante, tiene que ver con las bienaventuranzas, y hemos visto que esas bienaventuranzas se refieren efectivamente al nuevo hombre que es bienaventurado, que es bendecido, ¿verdad? Del cual el Señor absolutamente tiene cuidado. Y en esas bienaventuranzas lo que el Señor está haciendo es revelarnos el carácter del nuevo hombre, el carácter de la nueva criatura y el carácter de la nueva persona. Pero no solamente que este hombre es bienaventurado, aun cuando efectivamente vimos que hay una experiencia que nosotros tenemos que comenzar a vivir en este tiempo en el cual hemos sido llamados, en donde de alguna manera vamos a ir de menos a más, es decir, tal vez entendiendo, comprendiendo o experimentando desde lo mínimo esta nueva vida que el Señor nos da, pero la promesa de Él hacia nosotros es que esta vida tiene que ir en aumento en usted y en mí. Y esta es la promesa que de alguna manera en la cual tenemos que sostenernos, en la cual tenemos que mantenernos, en la cual tenemos que perseverar, porque es una palabra que el Señor ha dicho para cada uno de nosotros. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y ese niño que ha vuelto a nacer en cada uno de nosotros no es más que el Hijo de Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios, que es hecho a la imagen y semejanza de Jesucristo, en el cual usted y yo hoy nos encontramos y en el cual tenemos que comenzar a descubrir todo lo que somos. Y vimos otras características de este hombre, este nuevo hombre, ¿verdad? Que es sal, y vimos todas las perspectivas, o algunas, ¿no? Porque son mucho más profundas, obviamente, de lo que significa ser sal, cómo a través de estas perspectivas el Señor nos muestra lo que es la naturaleza divina, ¿verdad? Y hemos llegado a la parte en donde el Señor nos dice que somos luz. La semana pasada estuvimos viendo algunas características importantes de la luz, pero veíamos que una de las importantes es que la luz hace evidente las cosas, ¿no es cierto? Es que la luz pone de manifiesto las cosas, la realidad de las cosas, y eso lo vemos nosotros todos los días. Hoy, ¿no es cierto?, amaneció, y cuando amaneció, pues la luz lo que hizo es poner de manifiesto el día, ¿no es cierto? En donde estoy, amaneció con un sol muy radiante, entonces, muy lindo, muy bonito, no estaba opaco, no habían nubes. Y ahora resulta que, pues, vemos, ¿verdad?, todo muy bonito, todo pintado por el sol. Pero ¿quién pone en evidencia esto? Todo este paisaje, todo este panorama, lo pone en evidencia la luz. Y esto es lo que efectivamente el Señor nos quiere mostrar. La luz es la vida de Él en cada uno de nosotros.
Y cuando la vida de Él comienza a ser una realidad en usted y en mí, esa vida comienza a poner en evidencia lo que realmente somos en Cristo Jesús. Y este es un tema maravilloso, porque muchas veces nosotros no hemos entendido todas estas cosas porque estamos tratando de entenderlo desde las tinieblas, en lugar de encender el foco, que es la luz para que podamos ver bien. Y ese foco no es más que la vida de Cristo que está en usted y en mí, ¿no? Está en nuestro espíritu, y ahí es donde nosotros tenemos que permanentemente venir y perseverar. Tal vez esa es la lucha más grande que tenemos, ¿ah? El venir a esta luz, ¿verdad? El venir a esta luz. El venir a esta luz nos cuesta porque de alguna manera todavía nosotros estamos muy enfocados, muy enganchados a las tinieblas, ¿no? Todavía nos involucramos mucho en las tinieblas, aun cuando ya no somos tinieblas. Entonces la luz alumbra poco, pero en la medida en que nosotros efectivamente nos acercamos más a la luz va a brillar más. Y esa luz va a poner en evidencia lo que ahora usted y yo somos. Y nos vamos a dar cuenta que estamos en una transición de Adán a Cristo. Y en esta transición, ¿verdad? Efectivamente nosotros tenemos que experimentar la vida del Señor. Y la semana pasada habíamos dicho que el Señor nos dice, vosotros sois luz. Esto es muy importante porque nos está hablando de una característica de nuestra naturaleza divina, que nuestra naturaleza divina es luz. Así como Él es luz, nosotros somos luz, ¿verdad? Y como decíamos la semana anterior, el problema es que mi experiencia versus lo que el Señor dice, a veces efectivamente tiene una distancia abismal. Él dice que yo soy luz, pero yo veo que soy tinieblas. Realmente el que nos ha dado la luz es Él, es decir, el que nos ha dado la vida de Cristo es Él, y Él es el que comenzó la buena obra en nosotros. Él promete que Él mismo es la que la terminará. Entonces, esto es finalmente un tema de creerle a Él, porque gracias a Dios, ventajosamente, el ser luz no depende de nosotros. El ser luz no está en nuestras manos, el ser luz no está en nuestra capacidad. El ser luz está en las manos y en la capacidad de nuestro Padre. Y el que nosotros vayamos brillando está definitivamente en el compromiso y en la obra que Él ha hecho a favor de todos y cada uno de nosotros. De allí que el estar en la fe, ¿no es cierto?, significa el verle a Él permanente y continuamente como el que va a culminar su obra, como el que va a no solamente hacer nacer el Hijo, sino también alimentarlo y hacer que éste crezca a la estatura de la plenitud de Cristo en todos y cada uno de nosotros. Y nosotros viéndonos parte en ese proceso, ¿verdad? Como miembros de Cristo, que ahora efectivamente Él va alumbrando dentro de nuestros corazones y en nuestra vida. Entonces el Señor nos dice que somos luz. Esto es algo que, si Él lo dice, así es. Eso es lo que somos en la nueva criatura. Ahora, lo que resta es que esa luz comience a ser una experiencia en mi propia vida. Y no olvidemos que la Escritura nos muestra claramente que la luz es la vida de Él en ti y en mí. La vida de Él en ti y en mí es la que nos aclara. Cuando la vida de Él ya ha sido puesta en ti, entonces esa vida se expresa y se manifiesta. Allí es donde nosotros vamos a poder ver las cosas bastante más claras. Entonces el Señor nos dice, vosotros sois la luz del mundo. Y vimos, ¿verdad?, varios temas sobre la luz. Cualquiera que no haya podido escuchar esta prédica, vaya a la prédica de la semana anterior o a la charla de la semana anterior, y ahí va efectivamente a poder encontrar esto. Hoy día vamos a continuar con algunos otros temas en estos mismos versículos. El Señor dice, vosotros sois luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Y aquí tenemos muchísimas más revelaciones de nuestro Padre para nosotros, porque en primer lugar nos dice que somos la luz del mundo. Nosotros somos luz, pero somos la luz del mundo. Somos quienes tenemos en nuestro espíritu la capacidad de aclarar la realidad, ¿verdad?, de lo que sucede a la gente, la realidad de lo que efectivamente Cristo es, la realidad de lo que estamos viviendo, porque muchos de nosotros ahora nos encontramos definitivamente todavía en incertidumbres, ¿no es cierto? Nos encontramos en una expectativa más bien de muerte, más bien de mayor contaminación que de vida. ¿Por qué? Porque vemos que este mundo, las cosas que vemos con nuestros propios ojos, nos llevan a conjeturas claras y definitivas respecto de que esto va de mal en peor. Y si nosotros lo vemos desde la perspectiva de la carne, así es. La propia Escritura dice algo muy importante en este sentido. Y dice que los tiempos serán cada día peores.
¿verdad? Que la corrupción aumentará, que la maldad de los hombres será cada día peor, ¿no es cierto? Que las circunstancias externas, naturales, se van a ir descomponiendo. La Biblia habla de pestes, habla de guerras, de rumores de guerras, habla de enfermedades, habla de pobreza, habla de todas estas cosas. Esto está claramente profetizado en la Escritura. Así que lo que está pasando no es más que el que ni una jota ni una tilde pasen, porque todo lo que el Señor ha dicho absolutamente va a pasar. Lo único que no va a pasar es Él mismo y su palabra, ¿verdad? Porque Él es eterno. Entonces, todo lo que Él ha dicho se está cumpliendo ahora. Pero como nosotros, evidentemente, estamos mirando desde la mente equivocada, ¿no es cierto? Y la persona que todavía no tiene luz, no tiene la vida de Cristo en sí mismo, ve esto con desazón o busca de alguna manera respuestas en otras cosas, en otras personas, en otros poderes, ¿no es cierto? Pero evidentemente ningún poder, ¿verdad?, es válido si es que no es el poder de Cristo mismo, siendo nuestra propia experiencia. Entonces vemos las cosas de una manera errada, estamos viendo por vista. Pero el Señor nos ha mostrado ahora, al darnos la vida de Él, que ahora nosotros podemos ver por fe. Y cuando vemos por fe, ¿verdad? Vemos efectivamente ya no como ve el hombre normal y corriente, ¿no es cierto?, a través de las cosas que se ven, sino nosotros ahora más bien nos enfocamos en las cosas que no se ven, porque la Escritura nos dice que las cosas que no se ven son eternas. Así que todo el mal de este mundo, a pesar de que efectivamente es una realidad, porque no estamos diciendo que no lo sea, pero sin embargo, desde la perspectiva espiritual, ¿no es cierto?, no es la obra que el Señor ya hizo a favor de todos y cada uno de nosotros, de sus hijos, del mundo, de la humanidad. El tema es que nosotros de alguna manera hemos comenzado a recibir, ¿no es cierto?, esta revelación. Hemos comenzado a escuchar el llamamiento que Él tenía para usted y para mí por medio del Evangelio de Jesucristo, de estas buenas noticias que Él nos regala, y hemos comenzado a aceptar y a recibir esas buenas noticias. Y ahora podemos ver que en un sentido hay una vida paralela, es una vida espiritual, es una vida eterna, es una vida en la cual el Señor ya hizo la obra a tu favor y al mío, y esa vida paralela tiene una nueva creación, y es un nuevo hombre que está en ti, al cual ya puedes comenzar a disfrutarlo a partir del día de hoy. Es decir, el Señor ya dio la solución a este problema. Mucha gente está esperando que el Señor dé soluciones, que el Señor haga algo, y mucha gente inclusive pierde la fe y la esperanza, porque dicen, ¿cómo puede ser posible que si Dios existe me pase esto, o me suceda esto, o le esté pasando esto al mundo? ¿Verdad? Lógicamente ahí no tiene sentido. Pero entonces estamos nosotros en la expectativa de que Dios haga algo cuando Él ya hizo todo. Desde antes de la fundación del mundo ya lo hizo. Y resulta que ahora nosotros podemos entrar, ¿no es cierto?, en la comprensión, en el entendimiento y por sobre todo en la experiencia de esa nueva vida que el Señor tiene para ti y para mí. Todo pasa por algo que se llama fe, ¿no es cierto? Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no olvidemos que la fe es parte de la nueva criatura. La fe de Cristo es parte de la nueva criatura. Esa fe es la que el Señor levanta en mí en la medida en que yo escucho esta palabra, ¿no es cierto?, de buenas noticias, y esa palabra de buenas noticias efectivamente va a ser una diferencia importante en mi vida. Así que el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Nosotros estamos para dar luz al mundo. Lo triste es que nosotros los cristianos, ¿verdad?, y ahí es donde viene el grave problema, porque nosotros los cristianos a veces no somos luz. Y no somos luz no porque no tengamos la luz, sino porque no irradiamos, no expresamos y no manifestamos la luz. ¿Qué es manifestar la luz de Cristo? Manifestar la luz de Cristo no es hablar del Evangelio. Manifestar la luz de Cristo es vivir el Evangelio. Así es como nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Si nosotros no estamos experimentando y viviendo, así sea todavía de una manera pequeña, por esto es importante, no nos confundamos. Esto no se trata de que ya hoy nosotros, hoy en este instante ya hayamos llegado a la estatura de la plenitud de Cristo. No, hay un camino, pero no es un camino de esfuerzo, no es un camino de sacrificio, no es un camino de luchas que yo tenga que batallar. No, es un camino que ya el Señor ganó para mí. El camino es una persona. Yo soy el camino, dijo el Señor Jesucristo. El camino no es un método, el camino es una persona, entonces el camino es una vida. Ese camino es la vida de Cristo que está en ti, la cual es luz. Cuando esa vida de Cristo se expresa en ti,
¿no es cierto? Allí es donde se vuelve luz para los hombres, porque los hombres van a ver en vivo y en directo, van a ver en mí mismo, ¿no es cierto?, a Cristo expresándose, van a ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza de Cristo. Ahora, no espere, obviamente, ¿no es cierto?, que se vea absolutamente todo lo de Cristo, pero sí que va a haber una diferencia. Y sí que efectivamente mi experiencia va a ser en la medida en que yo me dejo guiar por esa vida, llenar por esa vida, que cada día va a haber más de Cristo en mí y menos de mí mismo en mí. Este es el punto central del cristianismo. Si el cristianismo no experimenta este más de Cristo en mí y por consecuencia menos de yo mismo en mí, entonces tenemos un problema, porque ojo, yo puedo hablar del Evangelio. Yo puedo hablar del Evangelio, pero una cosa es que yo hable del Evangelio y otra cosa es que Cristo mismo hable del Evangelio. ¿Sí? Son dos fórmulas totalmente distintas y diferentes. Aquí de lo que se trata es que Cristo hable del Evangelio a través de nuestras vidas, pero no estas vidas forzadas, en las cuales nosotros muchas veces, inclusive en el cristianismo religioso, porque hay que entender el cristianismo religioso y el cristianismo en el cual Cristo es la expresión y la manifestación. Son dos cosas totalmente distintas y diferentes. En el Cristo religioso, normalmente nosotros, ¿verdad?, intentamos cuidar nuestro testimonio. Inclusive lo decimos de esta manera, ¿verdad?, muy abierta. Es que, hermanos, tenemos que cuidar nuestro testimonio. Es decir, en otras maneras, hermanos, tenemos que fingir lo que no somos. Tenemos que fingir ser buenos. Tenemos que fingir hacer buenas obras. Tenemos que fingir hacer buenas cosas. Tenemos que esforzarnos nosotros mismos por hacer buenas cosas de tal manera de que la gente quede convencida de que Dios es real. Hermanos, Dios no necesita ninguna ayuda de tu parte ni de la mía. Más bien nosotros, cuando metemos la mano de esa manera, siempre caemos en un error. Ese error se llama hipocresía. Y en lugar de hacer que la gente se acerque a la vida de Cristo, hacemos que se aleje. Porque cuando yo digo yo soy cristiano y lo que estoy de alguna manera dando como mensaje es que el cristiano no hace esto, el cristiano no hace lo otro, el cristiano no vive así, no vive así, entonces yo comienzo efectivamente a poner una sarta de lo que sí puede hacer el cristiano y de lo que no puede hacer el cristiano. Y eso no está en la Escritura. Porque mi predicación, dice el apóstol Pablo, no fue sí y no. Mi predicación nunca fue sí y no, sino fue sí y amén en el Espíritu. Es decir, en la nueva vida ya no hay un sí o un no. En el viejo hombre sí hay esto se hace y esto no se hace. Y eso es lo que lamentablemente la religión nos muestra. Esto hay que hacer y esto no hay que hacer. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos cuidar nuestro testimonio. Cuidar nuestro testimonio, ¿no es cierto?, con nuestro propio esfuerzo y con nuestras propias capacidades, sí, es mostrarnos ante los ojos de los hombres que somos santos, que somos buenos, que somos justos. Pero cuando tú te ves dentro de ti mismo, en donde todavía hay mentira, en donde todavía hay malos pensamientos, en donde todavía hay rencor, en donde todavía hay amor por cosas prohibidas o cualquier otra cosa, te das cuenta que algo no está funcionando bien en tu propia vida. Pero entonces, ¿quién está expresándose? ¿Quién está expresándose? ¿No es cierto? ¿La luz o las tinieblas? No, las tinieblas también quieren vestirse como ángel de luz. Eso nos muestra la Escritura. Y de ese engaño nosotros, hermanos, tenemos que salir. Porque sinónimo de cristianismo no puede ser sinónimo de hipocresía. Es decir, yo puedo verdaderamente intentar ser buena persona y aún podría de alguna manera estar dando, ¿no es cierto?, ese mensaje a la gente. Pero ojo con lo que estamos hablando. Es mi esfuerzo particular y de eso vamos a hablar ya mismo, ¿verdad? Como para que lo entendamos un poco mejor. Entonces dice, vosotros sois la luz del mundo. Entonces, ok, ¿cómo nosotros alumbramos? La única manera como tú y yo podemos alumbrar es en la medida en que primero la vida de Cristo sea real para mí. Es decir, la luz es la vida de Él. Si la vida de Cristo comienza a ser real para mí, al primero que esa vida tiene que alumbrar es a mí mismo. Hermanos, mientras yo no tenga esa experiencia, al menos así sea de chiquitita,
¿no es cierto? Porque efectivamente lo que yo voy conociendo de mi padre es lo que realmente experimento o vivo. No hay otra fórmula. No es lo que me enseñó el pastor, o no es lo que me ha dicho la Biblia. No es lo que efectivamente yo aprendí en el seminario. No, este no es un tema ni de aprender, ni de leer, ni de memorizar versículos bíblicos. Este es un tema de experimentar la vida de Él que está en mí y que está en ti. A ese nivel, efectivamente, el Señor nos quiere llevar. Si esa vida comienza a ser una experiencia en mí, así sea pequeñita, que el amor, que el gozo, que la paz, que la fe, ya comienzan de alguna manera a mostrarse en mí, pues esas son pruebas fehacientes de que la vida de Cristo está en ti. Ahora lo que resta es aferrarnos a esa vida para que el Señor siga efectivamente haciendo su obra. Pero en la medida en que esa vida va siendo real en mí, ese es el testimonio, esa es la luz que yo voy recibiendo. Y de ese testimonio no me va a poder sacar nadie. Porque cuando yo experimento en mí mismo la vida de Cristo, ya es misa lo que la gente pueda decirme o tratar de enseñarme, porque yo estoy viviendo y experimentando a Cristo en mi vida. No lo he aprendido a través de libros, no lo he aprendido a través de mensajes bíblicos o a través de predicaciones. Sí, los libros valen, las predicaciones valen, el leer la Escritura, claro que vale, pero eso no es conocer a Cristo. Eso de alguna manera es si queremos ocuparnos en el Espíritu para que el Espíritu nos comience a revelar la realidad efectivamente de lo que la vida de Él es en ti y en mí. Para esto efectivamente nos sirve. Así que el tema este del testimonio cristiano, ¿no es cierto? Cuidado que es nuestro mejor esfuerzo y es al propio estilo de lo que los fariseos, ¿no es cierto? Y de los religiosos de la época de Jesús hacían. ¿Qué hacían ellos? Ellos querían mostrarse santos y justos ante los demás. ¿Ellos cómo lo hacían? Cumpliendo la ley. Y la verdad que muchos la cumplían. De hecho, el propio apóstol Pablo dice, yo puedo dar fe de mis paisanos que verdaderamente son temerosos de Dios, es decir, realmente quieren a Dios, pero lamentablemente lo aman y lo quieren desde la perspectiva de la implantación de su propia justicia, ignorando la justicia que viene de parte de Dios. Fíjate. Entonces él mismo daba testimonio de sus paisanos que eran muy buenos religiosos. De hecho, dice, ellos, ¿qué es lo que buscan delante de los hombres? Ellos buscan que los hombres les respeten. Ellos buscan que los hombres digan, oye, este hombre es santo, este hombre es justo. Ahí dice muy bien, pues ya están recibiendo lo que buscan. Lo que buscan básicamente es honor y aceptación de parte de los hombres. Que los hombres les digan a ellos que son buenas personas, que son justos, que son santos. Perfecto, pero aquí no es un tema de encontrar honor de los hombres o exaltación, sino honor de parte de Dios, que es otra cosa totalmente distinta y diferente. El Señor nos tendrá que llevar a que podamos discernir, ¿no es cierto?, esto que estamos hablando para que la vida de Él sea nuestro norte y no nuestros propios esfuerzos. Es decir, la metodología de nuestro Padre para llevarnos a ser nuevas personas y nuevas criaturas es que la vida de Él en nosotros sea nuestra experiencia. No que nosotros intentemos hacer lo que mejor podamos cuidando nuestro testimonio. Y discúlpenme que lo diga permanentemente y continuamente así, y posiblemente esto pueda herir ciertas susceptibilidades, porque esta palabra es una de las palabras favoritas de las iglesias, cuida tu testimonio. Es decir, nosotros podríamos decirle a Cristo que cuide su testimonio. Usted le escucha al Padre diciéndole a su amado Hijo Jesucristo, mi hijo, solamente una cosa te voy a pedir, que cuando vayas a la tierra cuides tu testimonio. Por favor, mi hijo, no te desmandes. Hijo, cuidado, te me vas por la izquierda. ¿Usted le ve eso diciéndole al Padre al Hijo? No, simplemente lo que le mandó a hacer es la que reproduzca la vida del Padre, porque el único que podía vivir la vida cristiana hasta ese entonces era el Padre, porque la vida cristiana es la vida de Él. No es una vida de qué hay que hacer y qué no hay que hacer, que es lo que nosotros nos hemos inventado a través de nuestra carne. El único que puede vivir la vida cristiana es el Padre. Y por eso el Padre vivía en el Hijo, para que todo lo que el Hijo hacía realmente lo estaba haciendo el Padre. Y por eso es que ahora el Padre y el Hijo viven en nosotros por su Espíritu, para que todo lo que tú y yo hagamos sea lo que el Padre y el Hijo y el Espíritu hagan a través de nosotros. A ese punto tenemos que llegar. Esa es la vida manifestada de Cristo a través de nosotros. Pero no nos confundamos, porque todo lo que yo estoy comentando y hablando, ¿no es cierto?, es algo que efectivamente al Señor nos tiene que llevar a vivir. Pero comenzamos desde poquito. A veces escuchar estas palabras, ¿no es cierto?, a uno le hacen ver
muy pequeño y al que seguramente está hablando lo hacen ver muy grande. No, hermanos, yo exactamente tengo la misma lucha que ustedes. Intentando sostenerme, mantenerme, tengo la misma lucha por enfocarme, a veces reenfocarme. Estamos exactamente en las mismas, tal vez un poco más de años nomás. Pero 10, 20, 30, 40 años en Cristo no hacen ninguna diferencia cuando nosotros estamos hablando de que en Cristo somos nuevas criaturas. Y resulta que ahora nosotros vamos a vivir por la eternidad. Así que todos somos todavía unos pequeños niños en Cristo Jesús. Y como decía el propio apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto, decía él. Porque claro, seguramente muchos veían al apóstol Pablo haciendo milagros, entregando todas estas revelaciones, él habiendo recibido revelaciones maravillosas, ¿no es cierto? Y le veían como que ya él había alcanzado la cúspide. Y él mismo dijo, cuidado, no que yo sea perfecto, no pongan su mirada en mí, ni que lo haya alcanzado todo, sino que yo procuro asirme, procuro aferrarme, procuro agarrarme, ¿verdad? De todo aquello que Cristo hizo para mí, porque ese es mi trabajo. Entonces, ese es el trabajo de él y el mío. No importa en el punto en el que te encuentres. Si tú ya has descubierto que la vida de Cristo en ti es una realidad, por más chiquitita que sea, porque así arranca, ¿no es cierto? Como un pequeño grano de mostaza. Pues si esa vida ya está en ti, pues aférrate, agárrate a la promesa de tu Padre, porque Él es el que en ti arrancó la buena obra y Él es el que en ti la va a perfeccionar. No te desanimes cuando tú estés viendo que todavía en tu carne eres así asado y cocinado. Deja que la vida de Él siga creciendo y vas a ver cómo la carne comienza a menguar. Por el Espíritu hacer morir las obras de la carne. ¿Sí? El Espíritu es el que va a terminar desechando, expulsando a nuestra carne. Entonces nosotros no nos deberíamos enfocar en ver qué hago para cambiarme, qué hago para frenar mi carne. No, yo debería enfocarme en, Señor, crece en mí, porque en ese crecer en mí está la expulsión de todo lo que yo soy o de todo lo que yo era, para hablarlo en idioma espiritual, porque todo lo que yo soy ahora es todo lo que Cristo es, y todo lo que Cristo es todo lo que se tiene que comenzar a expresar en mí. Entonces, todo lo que yo era es todo lo que Adán es. ¿Ok? Pero yo ya no soy Adán, ¿por qué? Porque yo fui crucificado juntamente con Cristo, Romanos 6:6. Yo fui sentenciado juntamente con Él a la muerte, yo fui sepultado juntamente con Él y hasta ahí llegó Ricardo Adán, Pig, para Dios. ¿Ok? Desde ahí yo resucité juntamente con Cristo, ahí arrancó el nuevo hombre, ¿verdad? Que es Cristo en mí. Y Cristo en ti, estoy hablando de mí, pero es exactamente imputable a ti y a mí. En la misma figura, ¿no? Así que, así es como nosotros tenemos que ser luz para la ciudad, luz para la gente. No simple y sencillamente aprendiéndonos el mensaje del Evangelio. Hay mucha gente que a veces dice, pastor, ¿cómo hago para hablarle a una persona de Cristo? La respuesta es, ¿cuánto de él estás viviendo y cuánto de él has experimentado para que eso cuentes a la gente? Eso es lo que vale. ¿Sí? Eso es lo que vale. ¿Cuánto Cristo ya efectivamente está viviendo en ti? Así sea de este tamaño, pues eso es lo que tienes que tú testificar a las personas. ¿Qué estaban testificando Pablo, Pedro, los apóstoles y los demás discípulos de Cristo? Ellos no tenían Biblia, ellos no tenían iglesia, ellos no tenían seminarios para aprender todo lo que usted y yo ahora tenemos. Ellos no tenían internet para poder hacer clases virtuales. Ellos no tenían ni diccionarios bíblicos ni eruditos para que les enseñen nada. Ellos lo que tenían es la vida de Cristo viviendo en ellos, la que les enseñaba. Y esa vida era la diferencia. Pero esa vida es de la que nosotros nos hemos perdido. Nosotros hemos cambiado la enseñanza por la vida. Hemos cambiado la escuela, ¿no es cierto?, por la experiencia. Y ahí está el problema. Y es por eso que de alguna manera, ¿verdad?, nos cuesta vivir la vida cristiana porque somos religiosos. Desde chiquitos nosotros nacimos, sea en el catolicismo, sea en el cristianismo, sea en donde sea, generalmente en el catolicismo, y algunos nos hicimos, ¿verdad?, evangélicos en su momento, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que sucede? Todos nacimos con una herencia religiosa de parte de nuestros padres, ¿cierto?
Entonces, en esa herencia religiosa nosotros aprendimos cosas de Dios. No aprendimos a Dios. No aprendimos a Cristo, sino que aprendimos cosas de Cristo. Y aún así hoy se sigue aprendiendo cosas de Cristo. Hermanos, estas charlas no pueden ser el que aprendamos cosas de Cristo. Si estas charlas no nos golpean el corazón, no golpean efectivamente nuestra alma y nuestro espíritu y nos sacuden las orejas para ver si Cristo está haciendo una realidad en mí, entonces no tiene sentido, porque estamos aprendiendo cosas. Y aquí no es un tema de aprender cosas, sino es un tema de que vayamos asimilando la vida. Ahora, tampoco tenemos nosotros que angustiarnos, porque nuestro Padre está en control, está a cargo, mejor dicho, de la situación. Nuestro Padre es el que se ha comprometido a hacer esta nueva creación. La única parte nuestra es recibir diariamente, ¿no es cierto?, la abundancia de la gracia para que también nosotros recibamos el don de la justicia. La abundancia de la gracia hay que recibirla todos los días, y la abundancia de la gracia es enfocarnos en efectivamente lo que yo ya voy entendiendo que Él ha hecho por mí, ¿no es cierto? Y voy acudiendo a mi espíritu en donde esté esa luz, para yo recibir esa luz, y para que el momento en que yo reciba esa luz, en esa misma medida me convierta en luz para el mundo. Así es como somos efectivamente luz para el mundo. Ahora, aquí nos dice la Escritura algo muy importante. Dice, una ciudad asentada sobre un monte, y cuando está hablando de la ciudad ya está hablando de usted y de mí, porque nosotros somos la ciudad, somos la Jerusalén celestial, nosotros somos la familia espiritual, nosotros somos una nación, nación santa, nosotros somos real sacerdocio, linaje escogido, ¿sí? Por Dios, eso es lo que somos usted y yo. Entonces, cuando Él se refiere a nosotros, somos los muchos que estamos en Cristo, somos una ciudad, somos una nación. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, aquí hay unas respuestas que creo que son básicas para que nosotros podamos muchas veces entender por qué no estamos siendo luz para nosotros mismos y para los demás. ¿Por qué no estamos siendo luz para el mundo? Porque no estamos siendo luz para nosotros. No puedes ser luz para el mundo si tú primero no tienes efectivamente la evidencia de lo que Cristo es en ti. Y la evidencia de lo que Cristo es en ti, efectivamente, es la vida de Él viviendo y morando en ti, como lo estamos comentando permanentemente. Entonces, aquí hay por lo menos dos temas que tenemos que ver, que ya que somos nosotros una ciudad, ya que somos luz, la pregunta es ¿por qué no resplandecemos? ¿Por qué no aclaramos las cosas? ¿Por qué no se nos aclaran las cosas a nosotros? ¿Por qué el Señor mismo no resplandece en nosotros? Y Él habla aquí de dos temas importantes. Dice, una ciudad asentada sobre un monte. Dos temas importantes. Asentada sobre un monte. Asentada y monte. Vea bien, asentada. Es decir, la vida cristiana, la vida de Cristo en mí. Cuando yo me refiero a la vida cristiana, no me refiero a la vida cristiana religiosa, sino a la vida de Cristo en mí. Cada vez que usted hable de la vida cristiana, hable de la vida de Cristo en mí. No de lo que los cristianos dicen, no de lo que los cristianos hacen, no de lo que los cristianos enseñan, sino de lo que Cristo dice, de lo que Cristo hace en mí, de lo que Cristo me enseña a mí. ¿Ok? Esa es, como hemos dicho, realmente la vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Cristo es, como vamos a ver, la base misma de esta vida. O sea, el primer punto aquí es que ya que somos luz, ¿no es cierto?, es en donde estamos nosotros permanente y continuamente asentados. Entonces, cuando nosotros estamos asentados en Cristo, esto ya lo hemos hablado en algunas predicaciones anteriores, cuando la palabra nos dice que nosotros hemos sido sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, ¿no es cierto? Ahí estamos nosotros sentados juntamente con Él en este monte alto que es Cristo, asentados en Cristo o en el Espíritu, ¿no es cierto?
es en donde nosotros vemos la luz, recibimos nosotros primero la luz y nos convertimos en luz y alumbramos a los demás. Entonces aquí hay un proceso y un procedimiento, digámoslo por ponerlo así, en donde el lugar en donde en mí se encuentra Cristo o el Espíritu, de donde emerge, de donde efectivamente sale esa luz, ¿no es cierto? Es mi espíritu. En mi espíritu, ¿verdad? Está Cristo y el Espíritu Santo, que es la misma persona. La Escritura nos dice que el Espíritu es el Señor. Maravilloso. El Espíritu Santo es el otro consolador. El Espíritu Santo es el Señor. Ok, cuando yo vengo al Espíritu, primero evidentemente tengo el Espíritu, he nacido de nuevo, ya tengo esa vida, ya tengo esa llama, ya tengo esa primer luz, ¿no es cierto?, que el Señor me dio a mí en el nuevo nacimiento. Esa primer luz necesita alimentarse de la luz, ¿no es cierto?, que es Cristo. Cuando yo vengo al Espíritu, efectivamente, nosotros allí vamos a tener la base, el fundamento necesario para que permanente y continuamente tú puedas recibir luz, para que la vida de Él permanentemente pueda revelarte, ¿no es cierto?, lo que Él es en ti ahora, recibir esa luz, experimentar la vida de Él, ¿no es cierto?, en el Espíritu y efectivamente convertirte en luz para los demás. Mira lo que dice 1 Corintios 3, 11, 13. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo. Este fundamento, efectivamente, ¿no es cierto?, es en donde nosotros nos asentamos. Nos asentamos sobre un fundamento. No te olvides que para poder levantar un edificio, ¿no es cierto?, yo no voy y escojo un trozo de tierra, escojo el trozo de tierra, pero tengo que poner primero los fundamentos, tengo que fundir, ¿verdad?, las bases, las pilastras, ¿no es cierto? Tengo que hacer un trabajo en el suelo para sobre eso levantar el edificio, ¿no es cierto? Y la Escritura nos dice algo maravilloso. Dice que ese fundamento para ti, para mí, es Cristo. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahí viene el primer problema de por qué nosotros no somos luz. Porque se nos ha enseñado a poner miles de fundamentos que no son Cristo. Y fundamentos hay muchísimos. Uno, la Biblia. Yo no estoy en contra de la Biblia. Creo que hay que leer la Biblia, pero la Biblia no es el fundamento. No olvidemos que la Biblia lo que hace es revelar a la palabra viva, que es Cristo morando en mí. Muchos ponen como fundamento la oración. Y no estoy diciendo que no debamos orar, pero la oración no es el fundamento. Otros ponen el fundamento la iglesia. La iglesia no es el fundamento. Otros ponen el fundamento nuestro buen proceder, nuestro testimonio. No es el fundamento. Otros ponen el fundamento el cumplir los mandamientos de Dios o la ley. No es el fundamento. Otros ponen como fundamento pagar diezmos y pagar ofrendas. Ese no es el fundamento. Entonces, ¿usted qué fundamento ha puesto? Fíjese lo que dice aquí la Escritura. Porque nadie, escuche bien la palabra, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué muchas veces nosotros no alumbramos o el Señor mismo no nos ilumina? Porque estamos asentados bajo un fundamento que no es Cristo, que son las cosas de Cristo. Ojo, las cosas de Cristo no es Cristo. Las cosas de Ricardo seguramente se pueden inventariar, pero las cosas de Ricardo no son Ricardo. Esa es la diferencia. Usted puede conocer, ¿verdad?, las cosas de Ricardo y lo que le gusta a Ricardo, ¿no es cierto?, y en lo que trabaja Ricardo, lo que ha logrado Ricardo, lo que tiene Ricardo. Disculpen que personalice, solamente es por un tema de ejemplo. Usted puede conocer mucho de las cosas de Ricardo. La esposa de Ricardo, los hijos de Ricardo, todo lo que sea de Ricardo. Pero nada de eso es Ricardo. Nadie puede poner otro fundamento que no sea Cristo. No son las cosas de Cristo el fundamento.
Entonces, uno de los principales problemas por los cuales nosotros no recibimos la luz es porque nosotros estamos poniendo otro fundamento. Y aquí la Escritura nos dice, nos advierte, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ahora hay miles de fundamentos en el ambiente religioso que, como usted sabe, hermano y hermana, no son Cristo. Y en esos miles de fundamentos, nosotros efectivamente nos perdemos. Mire lo que dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento, sobre este fundamento, primero hay que estar clarísimo si es que yo estoy fundamentándome en Él, o me estoy fundamentando en lo que quiero que Él me dé, o me estoy fundamentando en lo que quiero lograr por medio de Él. Ese fundamento no es Cristo. Porque el fundamento allí soy lo que yo quiero lograr y Él es simplemente una herramienta. Es algo que yo estoy utilizando para lograr lo que yo quiero. Así que el fundamento es mi yo, el fundamento es mi ego, el fundamento es lo que yo necesito, el fundamento es lo que yo amo, el fundamento es lo que yo deseo, el fundamento es lo que yo creo, el fundamento soy yo, el fundamento es mi carne, el fundamento es el hombre adámico. No es Cristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, y esto es maravilloso, ¿no? Si sobre este fundamento alguno edificare, este alguno realmente podría inclusive ser visto desde mi perspectiva en plural, porque este alguno significa un dos en uno. Este alguno o es el Espíritu en mí, porque si el fundamento es Cristo, el que va a edificar en mí es el Espíritu. Pero si mi fundamento soy yo, el que va a edificar en mí es mi propia carne. Entonces la Escritura dice, y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata y piedras preciosas. Por eso es que se le da la preeminencia al Espíritu. Fíjate, el único que puede edificar oro, plata y piedras preciosas en mí es el Espíritu Santo, porque el único que puede hacer que la vida de Cristo sea real en mí, que es oro, plata y piedras preciosas, es la vida de Cristo, es el Espíritu Santo. ¿Qué es el oro? Pues el oro es Cristo como el Rey, reinando en mi propia vida. Eso es lo que el Espíritu comienza a edificar en mí. ¿Qué es la plata? La plata es la vida resucitada de Cristo en mí como mi experiencia. ¿Y qué son las piedras preciosas? ¿Verdad? Las virtudes de Cristo expresadas y manifestadas a través de mi vida. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio, santidad, justicia, verdad. ¿Quién puede sobreedificar sobre ese fundamento oro, plata y piedras preciosas? No, yo no puedo, el Espíritu Santo puede. No hay otra fórmula. El Espíritu Santo edifica sobre el fundamento que es Cristo. Pero ojo, y aquí viene una advertencia. Porque aquí es donde yo, en cambio, en mi propia carne, y qué es lo que nos pasa en el ambiente religioso, también puede edificar. Dice, y si alguno sobre este fundamento, ¿verdad?, edificare madera, heno y hojarasca. También se puede edificar madera, heno y hojarasca. ¿Quién puede edificar madera, heno y hojarasca? Mi propia carne, mi propio esfuerzo. Lo máximo que yo puedo hacer, ¿verdad?, desde mi propia justicia es edificar madera, heno y hojarasca. Y ahí está la gran diferencia. Seguramente la madera, el heno y la hojarasca ante los ojos de las personas también puede estar bien visto, La madera, heno y hojarasca no es más que la justicia propia, no es más que mi propio testimonio, tratando de cuidarlo, ¿verdad?, a través de hacer un esfuerzo particular para no hacer aquello que sí me gustaría hacer. Y en ese justamente frenarme, estoy demostrando que mi naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Y de lo que no se trata aquí es de que yo de alguna manera
tenga atada como un perro bravo a mi naturaleza pecaminosa, sino que mi naturaleza pecaminosa sea aplastada por la naturaleza divina de Cristo, que es algo totalmente distinto y diferente. Así que el versículo 13 nos dice algo muy importante sobre esta edificación. Dice, la obra de cada uno, nos dice el Espíritu Santo. Ojo con lo que dice el Espíritu. La obra de cada uno se hará manifiesta. Cualquier cosa que tú hayas edificado, sea el Espíritu que haya edificado en tu propia vida, sea que tú hayas dejado edificar al Espíritu oro, plata y piedras preciosas, o sea que tú hayas dejado edificar a tu propia carne, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. El día es Cristo, es la vida de Él en mí. La vida de Él en mí declara las cosas. Pone de manifiesto las cosas. Y el Señor aquí lo que nos dice es que Él en lo que está trabajando es en que ese día comience a aclarar en tu propia vida para que veas finalmente qué es lo que has estado edificando o quién ha estado edificando en ti. Hermano, es un tremendo descubrimiento en la vida, en nuestra experiencia con Cristo, cuando el Señor nos muestra que todo lo bueno, lo alto que nosotros creíamos ser, no ha sido más que madera, heno y hojarasca. Aun cuando nosotros creíamos que era efectivamente algo que nos podía venir del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que no quiere es que nosotros nos confundamos. Hay una parábola que habla del trigo y de la cizaña. Nos dice que el trigo y la cizaña fueron creados juntos, fueron plantados. Primero se plantó el trigo y vino un enemigo y plantó la cizaña. Y cuando fueron los segadores, se dieron cuenta que las dos plantas que se parecían en un momento cuando estaban creciendo juntas, la una era trigo y la otra era cizaña. Y le dijeron eso al dueño del campo: Señor, mira, algún enemigo ha venido a hacer esta maldad, has sembrado conjuntamente con el trigo, pues, la cizaña. ¿Y ahora qué hacemos? Porque ya es el tiempo de la cosecha. ¿Quieres que vayamos y cosechemos? No, dijo el Señor, no. Déjale que crezca juntamente las dos, porque en la medida en que se van haciendo grandecitas, vamos a diferenciar cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Pues eso es lo que nos pasa a nosotros. El Señor permite que juntamente, muchas veces nuestra carne buena, nuestra carne religiosa, nuestra carne que nosotros estimamos y que creemos que es justa, nuestra buena opinión de nosotros mismos, crezca juntamente con la vida de Cristo. Claro, con todas las luchas que esto implica. ¿Para qué? Para que en la medida en que efectivamente tú vas experimentando, llegue un momento en que te des cuenta lo que es lo uno y lo que es lo otro. Para que te des cuenta lo que es de la carne y lo que es del espíritu. Para que te das cuenta que el primer hombre, Adán, no era más que una sombra del que habría de venir. Y para que te des cuenta que el postrer Adán es el espíritu vivificante, que efectivamente es la vida que el Señor nos ha dado por toda la eternidad. Entonces dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Es decir, la vida de Cristo es el día que cuando comienza a levantarse en ti, va a declarar y manifestar las obras tuyas, ¿verdad? ¿Desde dónde han sido hechas? ¿Si desde la carne o desde el espíritu? Ahora, maravilloso Padre, porque si es que ahora ya tenemos la vida de Él, y como veíamos en las semanas pasadas, que la vida del Señor es como la luz de la aurora, que arranca con una luz tenue y va aclarando hasta que el día se hace perfecto. Pues muy bien, la vida de Cristo ya está en nosotros y va a ir aclarando efectivamente, ¿no es cierto?, todo lo que es de la carne para que menguemos allí, pero va a ir aclarando más bien todo lo que es del espíritu, para que nos centremos en esta vida maravillosa y podamos comenzar a experimentar todo lo que Él tiene para nosotros. Dice que el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y esto se refiere justamente, hermano, al famoso fuego de la prueba, al famoso fuego de las circunstancias, de la crisis, al fuego de la dificultad. El fuego
Es decir, las circunstancias de la vida, ¿no es cierto?, son las que finalmente revelarán quién está sembrando en ti o quién está sobreedificando sobre ti. ¿Sí? Y dice, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. ¿Qué es lo que sucede? Cuando usted efectivamente expone el fuego al oro, a la plata y a las piedras preciosas, ¿qué pasa con esos metales? ¿Qué pasa con esas piedras preciosas? No se queman, más bien se purifican. Mientras más expuesto está el oro, la plata y las piedras preciosas al fuego abrasador, mientras más fuerte es el fuego, mientras más abrasador es el fuego, mientras más insoportable es el fuego, en lugar de quemarse, estos metales siguen soltando cualquier tipo de impureza que pueda existir. El oro, la plata y las piedras preciosas se vuelven más puras. Es decir, los problemas, las luchas, las dificultades, las circunstancias y las crisis, lo que hacen básicamente es mantener en pie la vida de Cristo en mí, porque es lo único que se puede mantener en pie. Pero, en cambio, cuando usted expone el fuego a la madera, al heno y a la hojarasca, ¿qué queda? El edificio se derrumba, porque el edificio se incendia, comienza a ser absolutamente consumido y termina siendo polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Entonces, aquí nos muestra el Señor una maravillosa analogía, porque para eso están las luchas y las dificultades. Ah, sí, yo soy religioso, yo soy de los que creo que efectivamente hay que esforzarse, hay que luchar y hay que agradar al Señor haciendo esto o lo otro. Pues yo no digo, hermano, que eso esté mal desde la perspectiva de que si es que tú sientes en tu corazón hacerlo, lo hagas. Pero cuídate de quién lo está haciendo. Si tú eres el que está edificando aquello o es la vida de Cristo la que está edificando eso en ti. ¿Por qué? Porque el fuego va a probar esa realidad. El fuego va a hacer real en ti. El fuego te va a revelar efectivamente quién ha edificado en ti, si el Espíritu. Si el Espíritu ha edificado, pues la vida de Cristo va a salir fortalecida en ti. Pero si tú eres el que ha edificado, eso va a salir absolutamente quemado. Entonces, así es como nosotros de alguna manera nos tenemos que ver, ¿verdad? Como asentados. ¿Qué edificio nosotros hemos edificado sobre el fundamento que es Cristo? ¿Qué edificio? ¿Quién ha levantado ese edificio? ¿El Espíritu o mi carne? También nos dice algo importante aquí en Hebreos 12, 18, 24 sobre el mismo tema, hablando del monte, ¿no? Porque por un lado tenemos en donde nosotros nos asentamos y tenemos que asentarnos en un monte. Tenemos que asentarnos en un monte. Dice, una ciudad asentada sobre un monte. Ese asentamiento ya hemos dicho que la base es Cristo, pero el monte también es Cristo, ¿no es cierto? ¿Y qué dice aquí la Escritura? Porque no os habéis acercado al monte, que es la misma perspectiva. No os habéis acercado al monte que podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Porque no os habéis acercado, ¿verdad?, al monte que se podía palpar, al que ardía en fuego. No os habéis acercado a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Porque no os habéis acercado al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, ¿no? Porque ni aún una bestia, ¿verdad? Porque si aún una bestia los tocare, efectivamente ellos iban a morir irremisiblemente. Sino que os habéis acercado, versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión. Fíjate, ya no nos hemos acercado nosotros al monte que se podía palpar, que se podía tocar, en donde ese monte echaba fuego. Esto es en alusión a los mandamientos que el Señor entregó a Moisés, o a la ley que entregó a Moisés en el monte Sinaí. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión,
que es Cristo, a la ciudad del Dios vivo. Os habéis acercado a la Jerusalén celestial. Os habéis acercado a la compañía de muchos millares de ángeles. Os habéis acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado al Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Os habéis acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y os habéis acercado a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla. Fíjate, ¿en qué monte nosotros, de acuerdo con esta perspectiva, a qué monte nos acercamos? Tú desde la carne todavía puedes venir al monte Sinaí, en donde el temor, el miedo, el fuego, el cumplimiento de la ley, el cumplimiento por tu propio esfuerzo de la voluntad de Dios, ¿verdad? Van a ser las demandas de Dios cuando estás en la carne, en donde efectivamente se te va a revelar la ira de Dios por el pecado, por la muerte y por esta primer creación que está bajo maldición. Pero la Escritura dice, no, ya no ustedes se han acercado a ese monte, ya no se sigan acercando a ese monte porque ya no pertenecen ustedes a ese pacto. Ahora ustedes se han acercado al monte de Sión. Ustedes ahora se han acercado a la ciudad de Dios. Es decir, ahora ustedes están, ¿verdad?, en este monte, están asentados sobre el fundamento que es Cristo, pero están asentados sobre la ciudad de Dios, del Dios vivo. Están asentados sobre la Jerusalén celestial. Están asentados sobre la compañía de muchos millares de ángeles. Están asentados, ¿verdad?, sobre la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Están asentados sobre el Dios justo, el juez de todos. Están asentados sobre los espíritus de los justos que han sido hechos perfectos. Están asentados sobre Jesús mismo, el mediador del nuevo pacto, y están asentados sobre su sangre preciosa, la cual ha sido rociada, la que habla mejor que la sangre de Abel. Qué maravillosa palabra de nuestro Dios. Es decir, cuando yo me acerco a este monte de gracia, a este monte en donde, ¿verdad?, la justicia de Dios me es revelada, a este monte en donde la nueva obra que Él ha hecho a mi favor, ¿verdad?, me es mostrada, su amor, su paciencia, su misericordia permanente y continuamente me son mostradas. Cuando yo me acerco a este monte, entonces en ese monte yo comienzo a recibir su luz. En ese monte yo comienzo a hacer luz y en ese monte yo comienzo a generar luz. Este es el monte en el cual el Señor dice, si una ciudad asentada sobre un monte, cuando yo me acerco a este monte todos los días, no al monte Sinaí, en donde a mí se me exigía cumplir la obra de Dios, y en donde los mismos israelitas dijeron a Moisés, Moisés, por favor, no queremos nosotros hablar con Dios directamente, tenemos miedo, tenemos pavor, habla tú con Él y todo lo que Él dijese nosotros haremos. Mentira, ellos no podían hacer todo lo que Dios les mandó, porque Dios les mandó a través de Moisés a poner en práctica los 10 mandamientos. Y nunca pudieron hacerlo. ¿Por qué? Porque nadie puede poner en práctica los 10 mandamientos en la carne, porque los 10 mandamientos son espirituales, no son carnales. Entonces, todavía nosotros podemos seguir cometiendo el mismo error. Seguirnos acercando al monte de la furia de Dios, al monte de la ira de Dios, al monte en donde Dios nos exige mandamientos, al monte en donde hay castigo si es que nosotros efectivamente no somos capaces de poder cumplir los mandamientos por más pequeños que sean. Es tan fuerte lo que ellos escucharon y vieron, les dio tanto miedo que el propio Moisés dice que temblaba cuando escuchaba la voz de Dios. Y claro, cuando Dios hablaba salían truenos, centellas y también el volcán comenzaba a explotar. Ese es el temor al cual nosotros efectivamente nos exponemos cuando seguimos viniendo al monte equivocado. En ese monte no somos luz, en ese monte somos tinieblas, en ese monte somos oscuridad, en ese monte recibimos temor, miedo, pavor, incertidumbre. Pero en el monte del Señor, que es su gracia y su misericordia, pues ahí recibimos efectivamente toda otra clase de bienes, que son los que nosotros estamos mirando
en este momento. Así que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Cuando tú, ¿no es cierto?, estás asentado en Cristo, y cuando tú te acercas al monte de Dios, estás en el lugar más alto. Eso está en tu espíritu. No veas fuera, ve dentro. Porque la parte más alta del ser humano es su espíritu. Ese es el monte de Sión al que te tienes que acercar tú permanente y continuamente para que sigas recibiendo luz, para que sigas recibiendo la vida de Él, para que la vida de Él comience a ser una experiencia en ti y para que también esa misma vida los demás la puedan leer y comenzar a añorar, ¿verdad? El versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos. Esta es, en paralelo de lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, otra comparación maravillosa que Cristo nos hace y nos dice algo muy importante, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, ¿verdad? Es muy importante aquí ver las dos palabras de estas básicas, el poner debajo y el almud, para entender bien lo que significa, ¿no? Cuando la palabra nos habla de poner debajo, está hablando de una palabra griega que se llama jupó, ¿no es cierto?, que significa debajo o poner en una posición o condición inferior, ¿ok? Es la misma idea. Poner algo o alguien, ponerse a alguien en una posición o condición inferior. Si yo ahora soy espíritu y permanentemente me sigo poniendo en una posición inferior, ¿cuál será la posición inferior? Ah, pues es que yo soy un pecador. Ah, pues es que yo soy imperfecto. Ah, pues es que yo, pobrecito. Ah, pues es que yo aquí tratando de hacer lo que pueda para agradar a Dios. Ahí te estás poniendo en una posición inferior, porque no estás reconociendo quién tú eres. Entonces, cuando nosotros efectivamente somos luz, cometemos el grave error, porque siendo luz, nosotros mismos no nos consideramos luz, diciendo a nuestro Padre mentiroso. Y por sobre todo, nosotros nos ponemos debajo, efectivamente, de nuestra propia posición, nos ponemos en una posición inferior, ¿verdad? Y efectivamente, ¿cómo vamos a poder ser luz si nosotros mismos nos consideramos pecadores, nos consideramos imperfectos? No estamos viendo la obra maravillosa que Cristo ya ha hecho en usted y en mí. Y dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. También el almud es un tema importante. Mire, el almud no es más que una vasija o un vaso, como le querramos llamar, una vasija de barro o un vaso de barro que contiene algo, pero el almud lo que contenía normalmente es una medida que se utilizaba para medir líquidos, para medir sólidos. Pero sin embargo, hay una diferencia entre el almud y el candelero que habla más adelante. Porque el almud, al no ser efectivamente un recipiente transparente, que sea capaz de poder expresar o manifestar lo que contiene, simplemente contiene algo dentro que tiene un fin, ¿verdad?, de medición, pero no genera luz, ¿no es cierto? No genera luz. Entonces, estos vasos, ¿verdad?, que queremos ver aquí a continuación, cuando el Señor nos dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Este almud hace también relación a un versículo maravilloso que está en 2 de Timoteo 2:20, en donde el Señor nos dice que hay dos vasos que el Señor ha hecho. Él es el alfarero que ha hecho dos vasos para nuestra experiencia. Un vaso común y un vaso especial. O un vaso de deshonra y un vaso de honra. Ese es nuestro primer hombre, que es un vaso común, o es un vaso de deshonra, o es nuestra segunda creación, que es un vaso de honra o que es un vaso especial. Fíjese lo que dice aquí. Pero en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata
Ya hemos hablado que lo que construye el espíritu es oro, plata y piedras preciosas. No solamente hay vasos de oro y de plata, sino que también hay vasos de madera y vasos de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Unos tienen usos para honra y otros tienen usos para deshonra. Es decir, cuando efectivamente nosotros permitimos ponernos en una posición por debajo y además nosotros vernos como el vaso de deshonra, que es efectivamente la idea del almud, nunca jamás la luz que está en nosotros va a poder brillar. Porque cuando usted tiene una luz, no lo pone pues en una olla de barro y la tapa porque no va a alumbrar absolutamente a nadie. Porque el fin de la luz no es guardarla dentro de una olla, sino ponerla en un candelero para que efectivamente pueda dar luz a todos los hombres. Pero eso es lo que hacemos muchos de nosotros. Tenemos la luz, pero como nosotros nos vemos todavía en niveles bajos, ¿no es cierto? Nosotros esa luz la guardamos en nuestra carne, en nuestro viejo hombre, la guardamos en nuestro vaso de deshonra, la guardamos en nuestra primer creación. Y la primer creación no puede ser luz, nunca. La carne y la sangre no pueden ser herederas del reino de Dios. Así que tenemos en cambio el vaso, que es el vaso de honra, que es el candelero, que en el cual sí efectivamente la luz de Dios es una realidad. ¿Cuál es el candelero? El candelero es el nuevo hombre, es el espíritu que tú tienes ahora. Y en ese candelero es donde efectivamente está la luz de Dios. Y ese candelero es el que está permanente y continuamente alimentado por la luz de Dios, la vida de Él. Tú eres un candelero en el espíritu para que la vida de Cristo efectivamente pueda ser una experiencia para ti y para los demás. Fíjate, bajo la misma figura, Romanos nos dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Nosotros somos los vasos de gloria. Nosotros somos los vasos de honra. Nosotros somos el candelero. A nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Nosotros ahora ya no somos el vaso de deshonra. Somos el vaso de honra. ¿Tú te ves así? Si no te ves así, pues el Señor te lo tiene que revelar. Porque sigues viviendo como vaso de deshonra, tratando de ser luz, pero realmente eres un almud. ¿Por qué? Porque estás guardando la luz que ya tienes en tu espíritu, en la vasija vieja, que es la vasija de deshonra, en la cual nosotros efectivamente no podemos mantenernos. Dice, sino que esta luz es puesta sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. En esta perspectiva, el candelero, como ya hemos dicho, el candelero no es más que una lámpara que ustedes saben se coloca en lo alto. ¿Para qué? Para contener luz, para que el fuego, la luz no se apague, ¿no es cierto? Y para que esa luz que está puesta en alto alumbre nuestro espíritu, hermanos, es ese candelero. Entonces yo puedo intentar tratar de ser luz con el almud, lo cual es imposible. O puedo intentar, ¿no es cierto?, venir hacia el espíritu, que es el candelero, para que la vida de él me alumbre a mí y efectivamente también alumbre a otros. Y así dice al final, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Así alumbre vuestra vida delante de los hombres. Así alumbre mi vida expresándose a través de ustedes delante de los hombres, que es lo mismo. Dice, para que los hombres vean vuestras buenas obras. O sea, para que los hombres vean mis buenas obras a través de ustedes. Es lo mismo.
para que los hombres vean vuestras buenas obras. No nuestras obras fingidas, nuestras obras hipócritas, nuestras obras religiosas, nuestras obras que salen de nuestro propio esfuerzo y del querer ayudarle a Dios, sino las obras que salen de la vida de Él, para que los hombres vean vuestras buenas obras y glorifiquen así a vuestro Padre que está en los cielos. Así es como se predica el Evangelio, con la luz de Él, con la vida de Él viviendo en cada uno de nosotros, hermanos. Así que nosotros somos luz. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros somos los que podemos, a través de la vida de Cristo expresándose en nosotros, mostrar al Cristo vivo para que todos los demás deseen esa vida y nosotros podamos dar testimonio de quién vive en nosotros. Que el Señor les bendiga ricamente. Hablamos la próxima semana.